Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El 20 de febrero de este 2026 va a quedar en la historia como una fecha relevante, al menos en lo relativo a lo constitucional y a los poderes y la división de poderes de Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump violaba la ley federal al imponer unilateralmente aranceles sin pasar por el Congreso, se infligió al mandatario actual, al 47º presidente de Estados Unidos, la derrota más importante en su segunda administración. El fallo, además redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, respaldado por una amplia mayoría de 6 votos contra 3, no solo tumba uno de los pilares fundamentales de la agenda económica de Trump, sino que abre una reflexión de largo alcance sobre el estado de separación de poderes en la democracia liberal más antigua del mundo. Ya saben, encima, este año, en 2026, cumple 250 años de existencia. Llama la atención la composición de la mayoría que ha derribado esos aranceles. Las juezas Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, designadas por Trump, se unieron a Roberts y a los 3 jueces liberales en la mayoría, mientras que quedaron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh como miembros protagonistas del disenso. 2 de los 3 jueces que Trump colocó en el tribunal durante su primer mandato son artífices de esa derrota relevante de Trump, y con eso, además, no solo con el efecto en la política económica del presidente, sino también con lo que se refiere a su relato político, también hacen historia, porque ese es uno de los relatos favoritos del trumpismo desde que está en la Casa Blanca por segunda vez. Esa idea de que la Corte Suprema es un activo personal, casi perteneciente al presidente, que hace y deshace con él lo que quiere. Hay que recordar que Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, promulgada en 1977, para imponer aranceles casi indiscriminados a prácticamente todos los socios comerciales del país, la clave, sin pasar por el Congreso. Y el presidente del tribunal, el presidente de la Corte, Roberts, lo resumía en su fallo con una frase más que relevante y, como digo, que sin duda pasará a la historia. El hecho de que ningún presidente haya encontrado jamás tal poder en esa ley es una prueba contundente de que no existe, de que se retuerce por parte de la administración Trump todo lo que le da el arsenal legislativo y las herramientas de equilibrios de poderes de Estados Unidos para poder legislar sin tener en cuenta esos equilibrios, para hacerlo de forma casi omnímoda. La reacción de Trump ya la vimos: esto es una vergüenza, eso en un primer momento. Luego, en una rueda de prensa, me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, son una vergüenza para la nación, incluso los que él nombró. Su actuación es una vergüenza para sus familias. Llegó a sugerir el presidente, sin aportar ninguna prueba, que los jueces que votaron en su contra podrían haber sido influidos por actores extranjeros. Solo un megalómano puede creer que no se le puede llevar la contraria. Son frases más propias de la imagen que Suetonio nos dejó de Calígula que de un gobernante democrático del siglo XXI. No hay manera tampoco de reflexionar sobre todo este episodio sin medir el peso institucional de lo que sucede. Un presidente de Estados Unidos estaba acusando en esta rueda de prensa de traición o de corrupción a jueces del Supremo, jueces que él mismo había designado y sin ningún argumento verificable. Llama la atención también la ausencia total de autocrítica. Es más que significativa. En ningún momento ha reconocido Trump que saltarse al Congreso para imponer la mayor subida arancelaria en décadas pueda ser un exceso de poder por su parte o un error, incluso procedimental. La idea de que la separación de poderes pueda actuar como límite legítimo a su voluntad parece que simplemente no forma parte de su marco mental. Lo que el tribunal llama inconstitucionalidad, Trump lo traduce en deslealtad personal. Además, el presidente, insistiendo en sus argumentos, anunció de inmediato que elevaría los aranceles, apelando a otras disposiciones legales. Y claro, esto también surge y genera otra pregunta: ¿hasta qué punto la decisión de la Corte Suprema es un papel mojado si el Ejecutivo simplemente la rodea una vez ha sido pronunciada, buscando otra palanca legal y dilatando los procesos varios meses?
Es evidente que el sistema de frenos y contrapesos que ha caracterizado históricamente esa democracia liberal estadounidense, los célebres check and balances, que los padres fundadores fueron urdiendo de forma casi artesanal, están funcionando en la parte formal. Lo que no sabemos es si están funcionando de forma práctica. En la parte formal sí, porque la Corte no se ha doblegado ante un acto evidentemente inconstitucional, pero ¿tiene suficiente peso, el suficiente poder esa Corte Suprema como para evitar que insista y que persevere en sus políticas y en su bordeo de la legalidad constitucional estadounidense? Es difícil de ver porque incluso su número 2, el vicepresidente J.D. Vance, es todavía más explícito en el desafío institucional que el propio Trump. Llegó, una vez conocido el fallo, a llegar a calificar de ilegalidad por parte de la Corte Suprema. Es decir, se invertían los papeles con una audacia que merece subrayarse. No sabemos si es un desafío al orden constitucional de Estados Unidos o es simplemente pura retórica, pero ahí está. Los ilegales no son los aranceles interpuestos por el presidente, los ilegales son los jueces que los declaran inconstitucionales. Es la lógica del poder absoluto formulada por un vicepresidente. Cuando el tribunal me lleva a la contraria, el tribunal está cometiendo una ilegalidad. Ningún país serio sostendría eso. El caso es que durante muchas décadas la separación de poderes en Estados Unidos ha funcionado gracias a convenciones tácitas, a respeto de límites entre partes y patas de ese poder global que tiene una separación y una triple expresión. El Ejecutivo podía discrepar de la Corte, pero lo hacía dentro de ciertos límites de lenguaje y de respeto institucional. Lo que este episodio revela es que el sistema sigue teniendo los frenos constitucionales genuinos, que no son solo reglas escritas, que son parte de una cultura política, pero da la sensación de que cuando uno de los tres poderes empieza a buscar sistemáticamente el atajo, la puerta lateral, pues el sistema no colapsa de golpe, evidentemente, pero sufre una degradación. Y ese es el verdadero reto que pone sobre la mesa la actitud de Donald Trump y de su equipo. La república más longeva de la modernidad se mira en el espejo de sus 250 años en un momento en el que se está desafiando sus propios equilibrios y sus propios controles como nunca antes había pasado por parte de uno de los tres poderes de ese sistema legal, de ese sistema constitucional. Es verdaderamente todo un desafío. ¿Superará los 250 años? Pues ya veremos. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico.